Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y hoy nos toca el undécimo domingo del tiempo ordinario, día 13 de mayo de 2021, y el versículo para esta ocasión es el siguiente, extraído de las lecturas de ese domingo. Mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión. Segunda de Corintios 5, versículos 6b y 7. Bueno, a mí me gustaba decir cuando tuve que hablar alguna vez sobre Primera de Corintios que la primera carta a los Corintios de San Pablo ni era solo de San Pablo ni era la primera. Entonces vamos a tratar de ordenar esto porque claro, con la segunda de Corintios también ocurre exactamente igual. Ni es la segunda realmente, ni tampoco es solamente de San Pablo, porque si al igual que la primera estaba encabezada por San Pablo y Sóstenes, en esta segunda está encabezada por San Pablo y su gran amigo y colaborador Timoteo. Se podría resumir la cuestión de la siguiente manera. Hay una primera carta que se ha perdido, la carta A, digamos, aquí seguimos a Fernández Córdoba, a Córdoba Fernández, perdón. Hay una primera carta, sería la carta A, que se ha perdido, a la que se alude en 1 Corintios 5:9. Una segunda carta, que es la que nosotros conocemos como 1 Corintios, una tercera carta que se ha perdido, que es la carta en lágrimas, que algunos autores suponen que está contenida en los últimos capítulos de esta segunda de Corintios, y una cuarta que sería precisamente esta segunda de Corintios. Como siempre con los corintios, pues la ocasión es un conflicto surgido allí, tiene como trasfondo, esto suele pasar con Pablo, por ejemplo, también el conflicto con los Gálatas, ya lo hemos visto, ¿no? Por lo visto fue atacado, no sabemos exactamente cómo, y presenta en esta segunda carta, segunda de Corintios, que nosotros conocemos como segunda de Corintios, presenta en una primera parte la defensa del ministerio apostólico. En los capítulos 8 y 9 habla de la colecta para la iglesia de Jerusalén, y en los últimos capítulos, que algunos ya digo señalan que sería esta carta escrita en lágrimas a la que alude, pues sería una apología, una defensa de sí mismo. Por lo tanto, esta segunda carta vendría está enviada a través de Tito, y está provocada porque una primera carta, que sería la primera que escribió, y luego la segunda, que es la que conocemos como Primera de Corintios, tuvo como embajador a Timoteo y no dio resultado. Este segundo intento, digamos, que sí lo dio, enviado por Tito, y ya pudo realizar su tercera visita a los Corintios. Se sostiene que la carta puede ser del año 57 o 58 como mucho, al igual que otras grandes cartas de Pablo, y también que fue escrita, según algunos manuscritos, en Filipos, aunque no hay nada seguro, pero tampoco hay nada que contradiga este extremo. Esta segunda carta de Corintios tiene una frase muy famosa que se incorpora a la liturgia: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, en la liturgia se dice del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Es el final de la carta, segunda de Corintios 13:13, que es una confesión también trinitaria, que ya empieza en el primer capítulo, en versículos 21-22, también esta confesión trinitaria, que abre y cierra toda la carta. Hay muchas frases famosas en esta segunda de Corintios, por ejemplo, la letra mata y el espíritu da vida, es el capítulo 3, versículo 6, o en el mismo capítulo 3, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. En el capítulo 4, versículo 7, está la famosa frase de llevamos este tesoro en vasijas de barro, y el versículo 8 de este mismo capítulo 4 es cuando San Pablo dice: atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Muy importante también que en el capítulo 5 se habla del ministerio de la reconciliación, y hay una frase famosa: os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, a Jesús Dios lo hizo pecado. También son frases famosas de este capítulo 5, que habla del ministerio de la reconciliación. También en los capítulos relativos a la colecta hay un par de versículos
que digamos que son propios del cristianismo frente al famoso diezmo de los judíos. Por ejemplo, 2 de Corintios 9, 6, 7, el que siembra tacañamente, recoge tacañamente, o cuando dice, cada uno dé como le diste su corazón. Dios ama al que da con alegría. Se cuenta también un hecho curioso en el capítulo 11, cómo lo perseguían en Damasco y lo metieron en un saco y lo descolgaron por la muralla y así pudo escapar. Y también, por ejemplo, cómo nos habla de esa espina o aguijón, dicen otras traducciones, que por 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, y la famosa frase que le dijo el Señor a San Pablo, te basta mi gracia. En el versículo siguiente San Pablo llega a la conclusión, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Como dato curioso, estos versículos los cita San Juan Pablo II al final del documento por el que aprueba el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992. Veremos también las implicaciones que tiene, según León Dufour, con la idea del exilio, es decir, de estar exiliados y desterrados en el cuerpo, porque dice, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, que como San Pablo retoma un poco esa concepción del cuerpo y alma de los griegos, pero sin asimilarse a ella, porque para San Pablo cuerpo y espíritu, cuerpo y alma forman una sola unidad. Y también la conexión de este versículo, caminamos en fe y no en visión, con la famosa afirmación de 1 de Corintios, ahora lo vemos todo como en un espejo. Por cierto, ese es el título de una película de Ingmar Bergman, como en un espejo, aludiendo a ese versículo de 1 de Corintios, como un espejo a través de un cristal, pero entonces veremos claramente. Así que ya sabes, adelante con la Biblia.